Bueno, vamos llegando al cierre de esta importante y fructífera jornada. Tuvimos la oportunidad de debatir a lo largo del día sobre la importancia de la industria, de los parques industriales en la generación de desarrollo local y en la generación de empleo. Hemos escuchado hoy a expertos, expositores, no solo a nivel local, que han contado cuál ha sido el desarrollo del Parque Industrial de Pilar, sino también hemos tenido el gusto de contar con expositores del extranjero, que nos han contado el caso, por ejemplo, muy interesante de Corea. Hemos hablado sobre el desarrollo de los parques industriales en España. Nos ha contado la gente del BID las políticas públicas que ha seguido la República de Irlanda, que han sido un caso de éxito a nivel internacional. Y la verdad que hemos logrado captar a lo largo de todo el día la atención de ustedes, los empresarios de Pilar. La verdad, hemos tenido también hoy, y hay que mencionarlo porque me pareció una parte central de las exposiciones, la oportunidad de escuchar el debate que se armó entre el economista Miguel Peirano del Frente Renovador y José Urtubey, representando claramente al sector industrial como vicepresidente de la UIA. Tan importante resulta esta temática que hoy tenemos el honor de contar en el cierre de este evento con el diputado nacional, con el gran ganador de las últimas elecciones y con el conductor de nuestro Frente Renovador, Sergio Massa. Muchísimas gracias. La idea es que a través de una entrevista que llevará adelante Diego Cabot, prestigioso periodista del diario La Nación, escuchemos en primera persona las ideas y propuestas de este gran dirigente político. Por último, y para no extenderme más en la palabra, agradecerte personal y especialmente, Sergio, tu presencia acá, en representación, por supuesto, del intendente Zúcaro y de todo el pueblo de Pilar, que anhela con ansias tener la posibilidad de disfrutar hoy de tu visión y de tus ideas. Muchas gracias. Bueno, esto anda, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, como les dijo, yo soy Diego Cabot y tengo que charlar un minuto adelante de ustedes frente a Sergio Massa. Va a ser más o menos una media hora. Él está más acostumbrado a las luces, así que yo voy a pestañear un poco más, vos un poco menos. Ya está más acostumbrado a los escenarios y demás. La idea es ni siquiera presentarlo, ya todos lo conocen. Digamos, podríamos hablar de sus ex cargos y demás. Es mejor hablar de los que posiblemente vendrán. Así que hacia ese lado vamos a ir, más que presentarlo, sobre lo que ya hizo y con el camino que recorrió para llegar acá. Así que, Sergio, bueno, estamos en Pilar. Como sabrás, hoy una jornada hablando de la industria, digamos, de una parte que tiene que ver con cuestiones logísticas, localizaciones y demás, pero finalmente es la industria. Así que lo primero que te quiero decir es que, bueno, te dejo la primera pregunta para que le digas a la gente de acá de Pilar, los industriales de Pilar, alguna reflexión sobre la industria. Después te voy a someter yo a las preguntas. Ahora te dejo un ratito a vos. Bueno, en primer lugar, a Federico, se me perdió, a Federico y a todo el equipo de gobierno de Pilar y a la gente que organizó las jornadas, mi agradecimiento por la invitación y la posibilidad de poder compartir este momento. En un momento muy particular, en un momento en el cual, además, el sector industrial empieza a discutir respecto de su futuro, respecto de su posibilidad de crecimiento, respecto del aumento de la capacidad instalada, respecto de las variables de costos que la Argentina tiene que resolver para seguir siendo competitiva o poder ser aún más competitiva. Y en un momento en el que además se intenta de alguna manera encontrar un punto de equilibrio entre lo que algunos pretenden que es buscar culpables y no buscar soluciones. Cuando miramos el funcionamiento del sector industrial en la Argentina,
nos encontramos con dos realidades. La primera, que tiene que ver con su tracción, su poder de tracción en la economía argentina, precisamente por el valor que agrega dentro de la economía. Y además nos encontramos con que, sobre todo el encuadramiento pequeño y mediano, termina siendo el 70% de la facturación, pero el 90% del empleo. Y la verdad es que no podemos hacer una evaluación de qué significa la industria dejando de lado o olvidando o no teniendo presente la coyuntura. Una coyuntura en la que, por cuestiones de precios, por cuestiones externas, por cuestiones de infraestructura, por una suma de factores, nos encontramos con que el sector industrial por lo menos aparece con dificultades desde el punto de vista de su previsibilidad futuro. La primera reflexión que a uno le viene a la cabeza es la de transmitir tranquilidad, la de plantear que no existe un país que pueda imaginar su crecimiento y su desarrollo sin pensar una política industrial, no solamente como forma de generación de valor, sino también como forma de generación de movilidad social ascendente en términos de comprender que es el empleo la herramienta que termina generando la posibilidad y la dignidad del ingreso en cada uno de los hogares. El sector industrial tiene hoy una serie de dificultades que parten de una dificultad inicial que tiene que ver con que la economía tiene varios precios. Uno podría decir que el precio del dinero para el sector industrial ha ido encareciéndose, producto de la imposibilidad creciente de la Argentina para acceder a mercados. Uno podría decir que el precio de la energía, que es otro de los precios de la economía, ha ido modificándose hacia arriba por una decisión del Estado de ir modificando el impacto de su política de subsidios en materia energética. Uno podría plantear que el precio de la logística, que es otro de los precios de la actividad económica, ha ido incrementándose producto de la falta de infraestructura ferroviaria, producto de la caída o el deterioro de la infraestructura vial en gran parte del país. Y uno podría plantear que en paralelo hay un precio más de la economía argentina que funciona como un tapón fenomenal para pensar el crecimiento o el desarrollo del sector industrial, que es el precio de los impuestos en la Argentina. Cuando nos enfrentamos con una realidad que es que ni siquiera la reinversión de utilidades para el sector industrial puede ser desgravada del impuesto a las ganancias, mientras que en la Argentina existen sectores desgravados del impuesto a las ganancias, como son la renta financiera, nos encontramos con la contradicción de creer que la Argentina tiene un proyecto de crecimiento y desarrollo industrial, cuando en realidad, si miramos resultados y si miramos política tributaria, nos encontramos con que, sobre todo en los últimos años, lo que ha crecido es el pie del Estado en la cabeza sobre el sector industrial. Entonces, ¿cuál es el desafío? El primer desafío es, sobre cada uno de los precios de la economía que tiene, o de su economía que tiene el sector industrial, trabajar sobre modelos que lo hagan más competitivo. Claramente el acceso al crédito, claramente la disminución de la presión impositiva, claramente la mejora en materia de infraestructuras son fundamentales para pensar y para desarrollar una política industrial. Y ese es un poco el sentido y el desafío de tratar de construir o de encontrar un equipo de economistas que tenga una neta visión respecto del rol de la industria, además como herramienta de valor agregado dentro de nuestra propia economía, pero además como herramienta o política de crecimiento de nuestra economía hacia la región. Y creo además que es muy importante que tengamos en cuenta que se terminó la idea de que la Argentina tenía un proyecto de desarrollo vinculado al sector agropecuario o al sector industrial. Es mentira. En realidad, cuando miramos la evolución de las demandas
en términos de commodities o de productos primarios, en el grueso de las economías mundiales nos encontramos con que en realidad hay que planificar una conexión, una interacción, una articulación de valor para tratar de que la industrialización de productos primarios, tanto en materia de commodities industriales como en materia de commodities alimentarios, nos permita tratar de encontrar la pelea de mercados, no a partir de ser simplemente generadores o vendedores de productos primarios, sino de crecer en nuestros mercados o en nuestros horizontes o en nuestras posibilidades a partir de tener la generación de valor agregado de los productos industriales. Dicho esto, creo que lo mejor es que pasemos a las preguntas. Bien. Sí quisiera poner en valor lo de Pilar y sí quisiera poner en valor la idea de los parques industriales o de los parques logísticos. ¿Cuál es centralmente el problema con el que se enfrentan las ciudades a la hora de analizar la erradicación de los parques industriales? Se encuentran con 3 desafíos a resolver. Uno que claramente lo planteamos recién, el de la matriz tributaria. ¿Cómo generamos incentivos fiscales que generen el interés, que generen la ambición de llevar adelante desarrollos de productos industriales? Pero hay 2 adicionales que son importantes. El del capital humano. La planificación de un parque industrial o logístico nos permite además en las regiones planificar la construcción del capital humano que van a demandar esos parques. Si la idea es construir clústeres productivos vinculados a políticas industriales de alimentos, el desafío tiene que ser capacitar, preparar a nuestra gente en la lógica de que el desarrollo del mundo del trabajo se va a dar en derredor de la idea de que el trabajador tiene que estar preparado para esa actividad. Y así en cada uno de los sectores en los que podemos dividir a la industria, en materia tecnológica, en materia de siderurgia, en materia de plástico, si nosotros diseñamos la política de parques acompañada de una política de construcción de clústeres productivos, vamos a poder preparar mejor a la gente para romper la segunda barrera que muchas veces significa el desarrollo de una actividad industrial, que es la del capital humano, la de la gente que tiene que trabajar en esos lugares, prestar servicio en esos lugares. Y hay un tercer tema que es fundamental, que es el de la logística. Cuando uno mira la localización del Parque de Pilar o uno mira la localización del enclave, por ejemplo, en la zona de Escobar, que se está desarrollando en materia logística, uno encuentra con que hay aprovechadas circunstancias que tienen que ver con las vías de acceso, con la cercanía de los puertos. ¿Qué nos falta? Nos falta lo más importante, que es las multimodales. Nos falta encontrar un mecanismo por el cual podamos combinar vías de infraestructura vial con infraestructura ferroviaria, con puertos, que tengamos la capacidad de abaratar costos, entendiendo que un tren son 92 camiones y que cuanto más tengamos en términos de capacidad de disminución de costos para el sector industrial o para el sector agropecuario, más competitivos vamos a ser en términos de lo que demanda el mundo. Y creo que esa es una tarea del Estado. Es una tarea que tiene que ver con la planificación de regiones, de provincias, de países. Y esa planificación y esa tarea tiene además algunos adicionales que tienen que ver con lo que ha pasado en los últimos años en materia tributaria. En los últimos años, la Argentina ha tenido un enorme nivel de concentración de recursos tributarios en el orden federal. 76 de cada 100 pesos que pagan los pilarenses, los bonaerenses, se los lleva el Estado Nacional. 20 se los lleva el Estado provincial y solo 4 se los lleva el Estado local. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la idea de planificar proyectos de desarrollo local o regional tiene el límite en la capacidad de inversión de los estados locales o de los estados provinciales. Y por eso es muy importante que así como planteamos la posibilidad de empezar a aplicar políticas tributarias que mejoren
en términos de incentivo a la capacidad de inversión, también corresponde que el Estado federal empiece a ceder impuestos que terminan, en algunos casos, hasta siendo distorsivos en la cadena de valor a las provincias. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El impuesto al cheque. En una misma cadena de valor nos podemos encontrar con que un impuesto que en realidad nació como emergencia y terminó siendo de carácter permanente, termina traccionando hacia arriba un mismo producto por la intervención de distintos actores, del productor primario al industrializador, del industrializador al distribuidor, del distribuidor al de carga y del de carga al comercio. Nos encontramos con cadenas de valor que tienen hasta 7 veces impactado en términos impositivos o en términos de gravamen el impuesto al cheque. ¿Qué debe hacer el Estado Nacional? Debe transferir a las provincias con un tope, con un límite, ese impuesto al cheque, para que de esa manera sean las provincias las que apliquen los mecanismos de desgravación que hagan más competitivos a los estados, no solamente por políticas logísticas, por políticas de infraestructura, sino también por políticas tributarias que permiten tener, por un lado, la capacidad de tener recursos para planificar políticas de desarrollo local o regional, pero por otro lado, tener la capacidad y la posibilidad de poder aplicar políticas de incentivo tributarias que impacten directamente en una cadena de valor. Y creo que en ese sentido, la oportunidad que refleja el Parque Industrial de Pilar, la oportunidad que reflejan los parques alrededor de la ruta del Mercosur y alrededor de la ruta 6, tienen un límite o un techo que está planteado en la imposibilidad de poder establecer políticas tributarias que permitan acelerar y completar los procesos de erradicación industrial que llevan adelante las economías locales. Bueno, Sergio, ahí hablaste de varios temas. Uno que me quedó dando vuelta es este de que la economía tiene varios precios y te referiste mucho a los precios de la energía, logística, dinero, en fin, y también de los impuestos. ¿Cómo imaginás, digamos, un esquema impositivo para el sector industrial? Y te hablo puntualmente de lo que tiene que ver, bueno, vos ya algo dijiste del impuesto al cheque, de una redistribución. No hablaste de bajarlo, sino de redistribuirlo a las provincias. ¿Y qué pensás de las retenciones que tienen algunos sectores industriales? Y bueno, este esquema de impuestos que tiene la industria. ¿Cómo imaginás un esquema ideal ahí? Bueno, a ver, en primer lugar, no planteé solo la redistribución. Planteé la redistribución con un techo, lo cual significa en términos prácticos un techo, techo, digamos, que reduce, pero además con la posibilidad de que de ese techo hacia abajo, cada provincia, de acuerdo a su capacidad de gestión, a su capacidad de administración, a su política de promoción fiscal y tributaria, pueda llevar adelante mayores reducciones. Porque en las cadenas de valor el impacto es distinto. Uno mira la cadena alimentaria y tiene un nivel de impacto, y uno mira la cadena de hidrocarburos y tiene otro nivel de impacto. Alguien puede plantear que tiene que ver con los niveles de industrialización o que tiene que ver con los niveles de actores que tiene esa propia cadena, pero en realidad me parece que la mejor forma de articular una política de reducción es poniendo cerca de la decisión al que tiene la responsabilidad de aplicar la reducción de impuestos, porque además eso funciona como un mecanismo de promoción hacia la baja. La mejor forma es desafiar a que cada provincia gestione mejor y en ese desafío desafiar a que cada provincia tenga su mayor política de promoción a partir de la reducción. En términos de lo que son retenciones a los productos industriales, cuando uno mira la matriz tributaria de la Argentina se encuentra con varias distorsiones. Distorsiones que generan desigualdades desde el punto de vista social. Tal vez lo más paradigmático, lo más obsceno, es que mientras se puede desgravar del impuesto a las ganancias el servicio doméstico, no se puede desgravar el alquiler. Pareciera que es más importante para el Estado en términos de valoración desgravar el servicio doméstico en la casa de una familia de clase media alta que poder desgravar para un asalariado
el alquiler de la vivienda, que es lo mínimo necesario para el desarrollo de su vida en familia. En ese mismo sentido, nos encontramos con que mientras tenemos gravámenes producto de acuerdos viejos desde el punto de vista de lo que es el comercio bilateral, precios viejos de la economía, pero además impacto fiscal nulo o neutro desde el punto de vista objetivo de lo que son hoy las cuentas públicas, nos encontramos en paralelo con niveles de presión tributaria bajos o nulos para sectores, vuelvo a repetir, como son el sector financiero. Es absurdo pensar que alguien que reinvierte utilidades para ampliar capacidad instalada pague impuesto a las ganancias y que en paralelo alguien que tiene una rentabilidad sobre una operación de compraventa de acciones no tenga el pago o la obligación de pago de impuesto a las ganancias. O la compraventa de sociedades, con lo cual el mismo Estado termina sufriendo la trampa que genera a partir de que muchas veces la compra-venta de sociedades es para evadir la obligación del pago del impuesto a las ganancias del resultado que está grabando. Entonces, me parece que el desafío objetivo es gravar de acuerdo a los niveles de productividad o improductividad que tiene cada sector de la economía. Claramente, el sector financiero es un sector transaccional de nuestra economía, mientras que el sector industrial es un sector productivo. Una economía financiera es una economía construida sobre una realidad virtual. Tal vez, en ese sentido, el mejor ejemplo o el paradigma es la emisión monetaria. Cuando nosotros analizamos los niveles de emisión monetaria, nos encontramos en realidad con dinero que no tiene respaldo en la realidad. Cuando analizamos los sectores agropecuarios e industriales, con lo que nos encontramos es con una economía construida bajo la suma de capital y trabajo, que es la forma de construir una economía sana. Inversión más empleo, capital más trabajo, es en realidad lo que genera aumento real del PBI, pero además mejora los indicadores de desarrollo humano. Por eso, el otro gran desafío de la Argentina hacia adelante es dejar de discutir crecimiento en términos estadísticos para pasar a discutir desarrollo. Desarrollo desde el punto de vista de aumento de la capacidad instalada y desarrollo desde el punto de vista de lo que es el capital humano, que es el valor más importante, el activo más importante que puede tener una sociedad, mucho más en una sociedad como la actual, en la sociedad de la información, donde más del 40% de la población administra comunicación inteligente desde sus smartphones y donde casi el 24% del PBI hoy está asociado a nivel mundial a la industria del entretenimiento y a la industria de la información. Sergio, hablaste recién, lo dijiste al pasar, como que los incentivos a gestionar para las provincias, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos a gestionar bien tienen las provincias? Y da la sensación que por ahí el esquema de concentración de impuestos, que vos también mencionaste, que 76 de cada 100 pesos se van a la nación, no generaría una suerte así de incentivo para gestionar en las provincias, ¿no? O sea, para gestionar bien. ¿Qué cambiarías en la cuestión fiscal nacional? O sea, una nueva ley de coparticipación, definiciones, ¿qué tipo de definiciones para mejorar o para generar un incentivo a que las provincias se gestionen bien? Yo quisiera dejar de antemano planteada una cosa que me parece importante. Una ley de coparticipación nueva en realidad es la discusión de cómo distribuimos algo que tenemos. Exactamente, los impuestos que hoy se recaudan. Y me parece que esa es una discusión que es ajena a la realidad de la gente. Es la discusión por la bolsa. Es la discusión por ver quién se lleva una oreja, un brazo o una pierna de algo que ya existe, cuando en realidad el desafío es tratar de poner en términos de objetivos, en términos de planificación y sobre todo en términos de metas a cumplir, nuevos desafíos para los estados provinciales. La Argentina es un país federal con un sistema tributario unitario. La Argentina es un país que en teoría tiene cedidas gran parte de sus obligaciones en manos de las provincias y de los municipios,
lo estamos viendo en estos días con la seguridad. El fracaso de los estados provinciales hace que, digamos, los estados provinciales le tiren la responsabilidad a los estados locales, inclusive sin ceder siquiera la policía. Le tiran la responsabilidad y no le ceden la facultad de policía o la condición de tener su propia policía, con lo cual asumen el fracaso, no asumen la responsabilidad, pero pretenden seguir teniendo el control. Es el peor de los escenarios. Y el mejor de los escenarios es que tengamos bien claro misiones y funciones de cada una de las organizaciones. Cualquiera de los que está acá, cuando organiza su actividad económica, arma dentro de su plan de trabajo misiones y funciones. La pregunta es cuáles son las misiones y funciones del Estado federal, del Estado provincial y de los estados locales. No está claro. En la Argentina hay algo que no está claro, que es quién es responsable de cada cosa. Muere alguien en la Avenida Libertador o rompen la 9 de julio y vemos cómo se pelean el Estado Nacional y el Estado de la ciudad para ver quién tiene la culpa porque rompieron el Metrobús. ¿Quién tenía que actuar? ¿La Policía Federal, la Policía Metropolitana? Bueno, es una discusión ajena a la gente, ¿no? Claro, y la gente mira azorada cómo a 500 metros de la Casa Rosada rompen una obra nueva y los estados se desentienden de la responsabilidad. Matan a alguien en Pilar y se discute si la responsabilidad era de la departamental tal, de la Dirección de Investigaciones. ¿Quién es el responsable de esa muerte? ¿Quién tenía que darle respuesta a ese ciudadano? Hay como una desaprensión a asumir responsabilidades. Y aquí sí, y va un mensaje político. Hay un grupo de dirigentes que el año pasado planteó que venía el tiempo de asumir responsabilidades desde lo local y que se transformó en protagonista nacional de la política desde asumir responsabilidades de lo local, aún sin tener facultades, legislación y jurisdicciones. Y eso transformó en protagonistas y eso es lo que valoró la gente. Que mientras muchos pelean por desentenderse de la responsabilidad, hay algunos que pelean por hacerse responsables, por hacerse cargo. Obviamente, con el respaldo de la ley y con las herramientas y los recursos que tiene que tener cada función. Porque si yo te doy a vos la responsabilidad de alimentar a todos los que están acá, pero no te doy los recursos para que los puedas alimentar, lo que estoy haciendo es simplemente diciéndote hacete cargo de un problema, sin darte la solución. Si yo te doy a vos el marco normativo, cuanto menos, que en este caso sería decirte en la alacena hay tantos kilos de fideo, bueno, vos sabrás cómo distribuís lo que tenés, lo mucho o poco que tenés, para tratar de dar una respuesta. El problema es que acá estamos en un momento en el que por la especulación política todos pretenden tirar responsabilidades, pero nadie cede los recursos. Es verdad. Hablando algo más del tema industrial, pero sí ya un poco más de coyuntura de lo que está sucediendo hoy, tiene que ver que estos días hay una gran movilización, no solamente industrial, sino hoy se sumaron empresas de servicios, gente del comercio, oponiéndose, o por lo menos poniendo ciertos reparos a los proyectos de ley que ya se enviaron al Congreso sobre ley de abastecimiento, ley de competencia, de defensa de la competencia y ley de defensa del consumidor. ¿Cuál va a ser la postura tuya y del bloque en estos tres proyectos que ya los tienen ahí, digamos, en sus despachos, para empezar a debatirlos? Bueno, ayer ya fuimos bastante claros, pero hoy lo reiteramos si es necesario. Hay algunos que todavía, a pesar de que faltan 484 días para que cambie el gobierno, todavía sueñan con que la Argentina puede ser Venezuela. Y entonces pretenden intervenir de punta a punta de la cadena en el funcionamiento de las actividades industriales. Pretender que un Estado, por ejemplo, como dice la ley, que un intendente determine cuáles son las líneas de producción que pueden funcionar y cuáles no, es no entender cómo funciona la actividad industrial o la actividad económica. Es no haber corrido nunca un viernes a las 3 menos 10 de la tarde a cubrir el banco para pagar sueldos. Es no entender cómo funciona la actividad económica en la Argentina. Es no entender que gran parte de la riqueza de la Argentina es producto
de proyectos, de sueños, de iniciativas, que tienen además la propia impronta y funcionamiento de quien lleva adelante la gestión y la administración. Nuestra posición es más que clara. En primer lugar, la Argentina no es Venezuela. Ni porque el Estado sea el dueño del principal commodity, acá el principal commodity, el tractor más importante en términos de productos, es del sector privado, pero además porque creer que se puede meter la cuchara en el funcionamiento de la actividad económica de cada una de las empresas de la Argentina es no entender que en realidad lo que debe generar el Estado es una autopista, ser un facilitador. Pero además hay un segundo tema, asociado a la coyuntura también, que tiene que ver con el contexto internacional. La incertidumbre generada por un fallo adverso para la Argentina, más allá de las calificaciones o de los comentarios que merezca el fallo, la actuación de los buitres, la actuación del juez, la del mediador y la del propio equipo económico, genera algún nivel de incertidumbre al que se suma estos proyectos de ley. Mi pregunta es si es tiempo, en un momento en el que hay que cuidar el empleo, si es tiempo para discutir respecto de cuál es la disponibilidad de cada empresario de su empresa. Si es tiempo de seguir aumentando la incertidumbre en un momento en el que tenemos que cuidar el nivel de actividad económica, porque tenemos que cuidar el empleo de la gente. Si es tiempo de agregar incertidumbre en un momento en el que lo que tenemos que hacer es tratar de traccionar al máximo el mercado interno para tratar de sostener el nivel de actividad, y eso requiere de tranquilidad y previsibilidad de aquellos que tienen su capacidad instalada funcionando. Creemos que no es tiempo, creemos que no tiene que ver con la lógica de crecimiento que cada emprendedor argentino imaginó para su actividad, y creemos que además no tiene que ver con las funciones que tiene que llevar adelante el Estado. El Estado tiene que construir una autopista de crecimiento de la economía, ser un facilitador y no pretender activar o meterse en cada una de las actividades que lleva adelante el sector industrial o comercial, ¿no? Sergio, ¿cómo calificás, lo trataste de pasada, pero cómo calificás la actuación del gobierno / el equipo económico en esta negociación, esta novela, te diría, de los fondos buitres que nos tuvo, digamos, a medio tiempo entre el Mundial y Estados Unidos viendo qué pasaba en cada lugar? Yo hace muy poquitos días encontré, digamos, buscando una síntesis de lo que ha sido el proceso, encontré en los pecados capitales la síntesis de lo que ha sido el proceso. A ver cuál de todos. Yo creo que claramente la avaricia marcó la posición de los fondos buitres. El tratar de conseguir una renta extraordinaria sin intentar encontrar un camino de solución con la Argentina. Creo que la ira marcó la posición del juez, que por incomprensión de la política o por molestia, por la presencia pública en términos discursivos de la Argentina, terminó impactando de manera negativa en la imparcialidad que debe tener un juez. Y creo que la soberbia terminó marcando el funcionamiento del equipo económico con el agravante, si querés, de que a los 3 pecados capitales nos agrega lo que es una permanente en la Argentina, que es la improvisación. Esperamos hacer todo al último día. En lugar de planificar sobre un tema que lo tenemos pendiente hace años, sobre un tema que lo tenemos latiendo hace años, siempre terminamos esperando el último día. Bien, buena definición con los 3 pecados. Algún día seguramente encontramos en los otros 4 que quedaron algunos otros actores dando vuelta por ahí. No, me costó con alguno.
Una pregunta respecto de lo que se viene, ¿no? Porque, digamos, nosotros ya, o los argentinos, estamos metidos, por así decirlo, en una incipiente, pequeña o no tan pequeña, según cómo se la mire, ya campaña preelectoral hacia el año que viene, ¿no? Sin embargo, todos tenemos que vivir, cobrar nuestro sueldo, trabajar y demás. Y vos, que hablás, que tenés tu equipo económico, que hablás con mucha gente variada de todo tipo de sectores, seguramente escuchás un poco cuáles son las expectativas en el tiempo que queda. Y te digo esto más allá de lo político. Después vamos a ir a alguna especulación política. Pero en lo económico, en lo social, ¿cómo crees que vamos a transitar este año y medio? Porque hasta vos has puesto carteles en la Panamericana, viniendo para acá con el numerito que va cambiando todos los días, la cuenta regresiva, o sea que todos estamos mirando un horizonte de un cambio de gobierno. En la Argentina se siente y se late mucho estos cambios de gobierno, especialmente